el Perú duplica a un país moderno y próspero como México de 2-1. Nosotros somos 120 toneladas de caña por hectárea el año pasado y México tan solo 60 toneladas. Es un logro peruano extraordinario. Y bueno, concluyo que la caña de azúcar es un cultivo muy interesante. Genera mucho empleo, se vincula mucho a los pueblos donde opera, porque son empresas grandes y realmente se convierten en hermanos de los pobladores, sean trabajadores o no, y por supuesto invierten en educación y desarrollo en general. Me gustó mucho el foro de ayer, pero me sorprendió gratamente la altísima productividad por hectárea que tenemos los peruanos en comparación con otros países tan importantes como México, Manuel. Desde el campo, con Fernando Silloni. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Ayer, muy interesante, participé en un foro denominado Agroindustria de la caña de azúcar, motor de desarrollo. Y bueno, el título siempre es bonito, pero el contenido fue muy interesante. Aparte del crecimiento extraordinario de la producción, de la productividad, de las superficies, del empleo, la tributación, el desarrollo en general, a partir del proceso de inversión que ocurrió en el año 1997, con la compra de Paramonga. La industria azucarera pues había sido próspera hasta antes de la reforma agraria y después colapsó como producto de la reforma agraria y la inversión empezó a llegar al sector para comprar estas empresas en ruinas, ¿no? La primera en venderse fue Paramonga y después siguieron varias más, las de La Libertad, como Casa Grande, como Cartavio, San Jacinto en Ancash, etcétera. Pero el proceso de inversión ha producido resultados extraordinarios en materia de recuperación del terreno perdido y sobrepasando lo que venía de antes de reforma agraria. Pero lo más interesante fue la comparación del estatus de la industria peruana comparada con otros países azucareros. Como se sabe, el continente americano es recontra cañero, ¿no? Estados Unidos produce caña de azúcar. México es un gran productor de azúcar a partir de caña. Todos los países centroamericanos, Cuba, para Cuba el azúcar es el emblema de Cuba, ¿no? Y por supuesto Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, la costa norte peruana es bien azucarera, y Brasil, Bolivia, Paraguay, o sea, somos bien cañeros. Pero a lo que quiero llegar es la diferencia de productividad. México produce más azúcar que Perú porque es mucho más grande que nosotros, pero produce a razón de 60 toneladas de caña por hectárea. Perú produce el doble, es el doble de productividad. Nosotros somos 120 toneladas por hectárea de caña. Es impresionante. No solo lo que hace el clima ayuda, yo no lo niego, pero lo que hace la tecnología y el talento humano, ¿no? Repito, con mucho menos superficie, con mucho menos tamaño, con mucho menos volumen de producción, pero la productividad, que es lo que manda en el campo, el Perú duplica a un país moderno y próspero como México de 2-1. Nosotros somos 120 toneladas de caña por hectárea el año pasado, y México tan solo 60 toneladas. Es un logro peruano extraordinario. Y bueno, concluyo que la caña de azúcar es un cultivo muy interesante. Genera mucho empleo, se vincula mucho a los pueblos donde opera, porque son empresas grandes y realmente se convierten en hermanos de los pobladores, sean trabajadores o no, y por supuesto invierten en educación y desarrollo en general. Me gustó mucho el foro de ayer, pero me sorprendió gratamente la altísima productividad por hectárea que tenemos los peruanos en comparación con otros países tan importantes como México, Manuel. Yo después de escuchar a Fernando casi siempre tengo la conclusión de que somos pobres porque queremos. Imagínense el potencial de la caña de azúcar. Increíble, impresionante lo que puede hacer. ¿Qué nos falta?
Primero, una básica planificación. Yo no digo una planificación estatal, estatista, que está en la cabeza. No, una planificación básica. Segundo, eso que hemos dicho siempre, caminos y agua, ¿no? Que es, por supuesto, muy importante. Tecnificación a la gente y seríamos, pero una super archimegapotencia. Clima tenemos, áreas geográficas diversas tenemos, donde se da un cultivo A, el cultivo B, el cultivo C. No tenemos uniformidad en territorio de tal manera que no tenemos 3 o 4 cultivos, podemos tener mínimamente entre 50 y 60 con potencial, pero de exportación al mundo.